Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor. Buenas tardes, doctor. Entonces, todas las manifestaciones extraarticulares en artritis reumatoide son signo de gravedad, son signo de mal pronóstico. ¿Ok? Cualquiera que se tenga. Ahora, estamos aquí viendo otras manifestaciones extraarticulares como las cardíacas. Estas manifestaciones pueden ser, o las más frecuentes son la pericarditis y la miocarditis. Las demás son un poco más raras. La pericarditis se puede manifestar en el paciente con artritis reumatoide como derrame pericárdico. ¿Ok? Y la miocarditis generalmente como alteraciones en el ritmo cardíaco. ¿Ok? Entonces puede haber bradicardia, taquicardia, puede haber bloqueos auriculares ventriculares, etc. La endocarditis es más rara. Los defectos de conducción pues van de la mano de la miocarditis. La arteritis coronaria no es tan frecuente en la artritis reumatoide. Esta arteritis coronaria es más frecuente en lupus eritematoso sistémico. La ortitis granulomatosa o valvulitis pues también ya va siendo más rara. ¿Ok? Entonces, de las cardíacas, la pericarditis y la miocarditis son las más frecuentes. Las oculares, estas sí son frecuentes. Estas manifestaciones oculares, en un gran porcentaje de pacientes con artritis reumatoide se van a presentar en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, al inicio o en etapas ya avanzadas de la artritis reumatoide. Y de estas manifestaciones oculares, la manifestación más común es la queratoconjuntivitis zika o síndrome de ojo seco, ¿okay? Que ya hemos revisado, ya platicamos hace algunos ayeres respecto al síndrome de Sjögren. Acuérdense, dijimos, el síndrome de Sjögren puede ser primario cuando está solito o puede ser secundario cuando va asociado a otra enfermedad. Y a la enfermedad que más se asocia al síndrome de Sjögren es a la artritis reumatoide. Y en la artritis reumatoide, entonces, las manifestaciones oculares más frecuentes son las dadas por el síndrome de ojo seco o queratoconjuntivitis zika. ¿Ok? Y aquí recuerden ustedes, el paciente tiene ausencia de lágrimas, no tiene lágrimas, por lo tanto el ojo está seco, tienen sensación de cuerpo extraño, sienten como si tuvieran basurita dentro del ojo. El ojo se puede lesionar, recuerden que la lágrima es una protección para el ojo. ¿Ok? Eso ya lo habíamos platicado hace ya bastantes clases. La escleritis y la epiescleritis es más raro, pero también se puede presentar. Estas dos se manifiestan clínicamente como el ojo rojo. ¿Ok? Entonces, si mi paciente con artritis reumatoide de repente llega con un ojo, los dos ojos rojos, pues inmediatamente hay que apoyarse con el oftalmólogo o con la oftalmóloga. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que estar atentos a estas manifestaciones oculares en artritis reumatoide. La escleromalacia es un trastorno más raro, pero sí es mucho más grave que el ojo seco o que la escleritis o la epiescleritis. ¿Ok? Este es un ejemplo de una epiescleritis. El ojo se ve rojo, así como está aquí. Esto ya es una escleromalacia. ¿Ok? La escleromalacia ya empieza a tener o se convierte en un trastorno mucho más grave. Inclusive
Puede ser mucho más severo como esto o mucho más severo todavía como esto. A esto ya se le denomina escleromalacia perforante o perforans. Por supuesto que un paciente que llegue así con su ojo, pues es que o no ha recibido una buena atención o el paciente no ha acudido con el médico de manera oportuna para detectar estos problemas ya mucho más serios o severos a nivel ocular en artritis reumatoide. ¿Ok? Hay también manifestaciones extraarticulares a nivel vascular y estas se manifiestan como vasculitis. En la artritis reumatoide puede haber vasculitis. Y ahí tenemos estas tres cosas o estas tres manifestaciones con mayor frecuencia. Las llamadas hemorragias en astilla, que las vamos a localizar en los lechos ungueales, las úlceras en los miembros inferiores, y aquí también en artritis reumatoide se puede presentar la poliarteritis nodosa. Hace algún tiempo les dije que en artritis reumatoide podemos tener un cuadro grave de artritis reumatoide que se denomina síndrome de Felty. Entonces, en el Felty o en el síndrome de Felty se trata de un cuadro grave de artritis reumatoide que se asocia, que va dentro de un cortejo sintomático asociado con úlceras en los miembros inferiores, pero además tiene otras alteraciones como pueden ser hepatoesplenomegalia y a nivel hematológico los pacientes pueden cursar con leucopenia. Entonces, en artritis reumatoide podemos encontrar entonces pacientes con manifestaciones de síndrome de Felty. El síndrome de Felty es un cuadro grave de artritis reumatoide. ¿Ok? Estas son las hemorragias en astilla que les estaba yo mencionando. Las podemos observar en los lechos ungueales, ¿sí? O vasculitis mucho más severa que la anterior, ya lesiones necrosantes, como esta también. Estas son las úlceras en los miembros inferiores. Podemos encontrar úlceras únicas, ¿sí? O úlceras múltiples. En resumen, entonces, en la artritis reumatoide, si bien es cierto que las manifestaciones más comunes son las articulares, también tenemos manifestaciones extraarticulares. Y aquí en este cuadro, donde vemos 4 imágenes, pues hay el ojo seco, el derrame pericárdico, los nódulos reumatoides y las úlceras en los miembros inferiores. Bien, entonces ya tienen ustedes un perfil de cómo es la paciente con artritis reumatoide. Y digo la paciente porque recuerden, reafirmamos que esta enfermedad es mucho más común en las mujeres que en los hombres. Es una mujer que empieza en un cuadro insidioso, generalmente va empezando lento y progresivamente van incrementándose las molestias. Hay dolor articular, el dato principal en artritis reumatoide es la artritis. La artritis tiende a ser poliarticular, es decir, que se inflaman muchas articulaciones. Ya vimos cuáles son las articulaciones que con mayor frecuencia se inflaman, ¿sí? Después de ahí viene la rigidez matutina. La rigidez matutina dura mucho tiempo, dura más de 1 hora, a diferencia de la rigidez que se presenta en la osteoartrosis, que dijimos que dura menos de media hora. ¿Ok? En artritis reumatoide también hay pues, ataque al estado general, la paciente se siente cansada, con mucha fatiga. ¿Ok? Además de las manifestaciones articulares, que ya vimos que puede ir avanzando y dejando secuelas, desviación cubital, dedos en cuello de cisne, dedos en butonier, dedos en zeta, todas esas ya van siendo secuelas de una afección articular por artritis reumatoide. Pero además recuerden, aparte de la afección articular, puede haber manifestaciones extraarticulares, ¿sí? Manifestaciones oculares, manifestaciones hematológicas, nódulos reumatoides, afección pulmonar, afección cardíaca, vasculitis, en fin. Hay diferentes manifestaciones extraarticulares. Por eso en la definición decimos que la artritis reumatoide es una enfermedad generalizada o sistémica. ¿Ok? Después de que yo ya tengo
un perfil de mi paciente que sospecho que puede tener artritis reumatoide, me puedo apoyar en estudios de laboratorio. De entrada, no existe ningún estudio de laboratorio que sea 100% específico para el diagnóstico de artritis reumatoide, pero nos apoyan mucho, ¿ok? Tanto para el diagnóstico como para monitorizar la evolución de la enfermedad. Y ahí tenemos algunos que ya hemos revisado, como el factor reumatoide, los anticuerpos apéptidos y prolinados cíclicos, los reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva. Recuerden que en esta enfermedad podemos encontrar anemia normocítica normocrómica, o sea, una anemia de enfermedad crónica. Podemos encontrar también trombocitosis. La trombocitosis nos está hablando de actividad de la enfermedad. ¿Ok? En la actualidad, pues un estudio que solicitamos con mucha frecuencia son los anticuerpos apéptidos y prolinados cíclicos. Y estos nos apoyan muchísimo en el diagnóstico. ¿Ok? Aunque su negatividad no nos descarta también la posibilidad de que sí el paciente tenga artritis reumatoide, pues sí nos ayudan demasiado. ¿Ok? Ya hemos platicado en varias ocasiones que pues ya ahora ya no solicitamos tanto el análisis del líquido sinovial. Tenemos estudios menos invasivos que nos ofrecen mucha información y el líquido sinovial se va reservando para casos muy especiales, principalmente cuando queremos hacer diagnóstico diferencial. Ejemplo, diagnóstico diferencial con artritis séptica o artritis infecciosa con artropatías por cristales. Cuando se hace un análisis de líquido sinovial en un paciente con artritis reumatoide, pues ese líquido se va a reportar inflamatorio, es decir, con una celularidad muy aumentada, un gran contenido de polimorfonucleares, hasta en más del 50%, ¿ok? A líquido sinovial, ya les he comentado en un par de ocasiones que le podemos hacer muchísimos estudios, lo que nosotros querramos. Se puede hacer factor reumatoide en el líquido sinovial, se puede determinar complemento en el líquido sinovial y muchas otras cosas. ¿Ok? La biopsia, de igual manera, ya va siendo un estudio que muy raro lo hacemos. Generalmente lo hacemos para diagnóstico diferencial. ¿Ok? Porque aquí, pues este sí es un estudio muy invasivo, hay que hacer una artroscopía y que el artroscopista pues nos tome la biopsia de la membrana sinovial. Cuando esto es necesario de hacer, pues lo que vamos a encontrar pues es un infiltrado inflamatorio muy intenso en la membrana sinovial, hay proliferación de sinoviocitos, hay neovascularización, y puede haber en la misma biopsia, pues que ya el pano sinovial, es decir, el tejido sinovial inflamado, puede ya estar invadiendo al hueso, a los ligamentos, y posteriormente, pues ya vamos a encontrar destrucción articular y deformidades. ¿Ok? Los rayos simples son de utilidad, nos ayudan muchísimo, pero vuelvo a mencionarles, en estadios iniciales de la enfermedad, probablemente no haya todavía cambios radiológicos, ¿sí? Cuando ya la enfermedad tiene más tiempo de evolución, entonces sí vamos a encontrar cambios en los rayos X. Por eso es que en la actualidad, pues otros estudios de imagen nos están auxiliando también en esos casos de poco tiempo de evolución. Por ejemplo, el ultrasonido, por ejemplo, la resonancia magnética. La tomografía computada ya casi no la usamos nosotros en enfermedades reumáticas, salvo contadas excepciones. La resonancia magnética nos está ofreciendo mucha más información. La artrografía es raro pedir en la actualidad una artrografía. En casos muy, muy especiales se pide artrografía. ¿Qué pasó? Ajá. Ah, no creo. No, porque mis lores se van a las 5. Ah, bueno, si quieres, dile eso. Si quieres, dile, podríamos llegar con él 5:30, dile. ¿Sale? Órale. Ok, perdón.
Entonces, los rayos X simples siguen siendo útiles, salvo esas cuestiones, esos detalles que les acabo de mencionar. El ultrasonido es bastante útil, la resonancia también, la artografía ya no tanto, salvo contados casos en donde sí puede ser necesaria una artografía, pero es un estudio muy invasivo y que probablemente una resonancia nos brinde la misma información que una artografía. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Radiografías, ya hemos platicado de esto, ya ustedes saben cuáles son los cambios que vamos a encontrar en artritis reumatoide en las placas de rayos X. Pues en primer lugar, aumento de volumen de los tejidos blandos, ese aumento de volumen es fusiforme y generalmente simétrico, es decir, lo vemos en ambos lados del cuerpo. Hay osteopenia, periarticular o yuxtaarticular, disminución simétrica del espacio articular, erosiones en el hueso subcondral, pérdida de la alineación, ¿sí? Empiezan a observarse ya las subluxaciones o las luxaciones de las articulaciones y por último las deformidades típicas o características de la artritis reumatoide. Este es un ejemplo. Aquí tenemos aumento de volumen de los tejidos blandos. Estas placas o estas imágenes ya las hemos visto. Estas ya son esas deformidades o esas luxaciones de las articulaciones por artritis reumatoide. Estas pacientes o estos pacientes pues ya tienen mucho tiempo de evolución. Estos son hallazgos ya después de muchos años de padecer la enfermedad. Estas se las pasé también hace algún tiempo. Es para ejemplificar la osteopenia periarticular, los quistes subcondrales que se pueden apreciar aquí también. También ya hay pérdida de la alineación, ya empiezan a subluxarse las articulaciones metacarpofalángicas, hay mucha disminución del espacio articular, hay esclerosis subcondral, ¿ok? Esta también la vieron, es una secuencia radiológica. Aquí vemos esta articulación prácticamente normal. Más adelante ya empezamos a ver algunos cambios y ya mucho tiempo después pues ya encontramos una franca erosión, ya se aprecia esta erosión, un quiste subcondral en este sitio, disminución del espacio articular, ya los cambios ya van siendo muy claros radiológicamente por artritis reumatoide. Esta también la vieron, aquí hay una erosión, les había dicho que a lo mejor en un ojo no muy experimentado, pues puede tomar todo esto una radiografía normal, pero alguien que tenga experiencia la puede apreciar, pide una magnificación de la radiografía y aquí en este lado vemos la erosión muy clarita. Esta es una imagen, es raro de encontrar en artritis reumatoide. Esta es una luxación atlantoaxial. Esta es una urgencia neurológica en artritis reumatoide. Esta luxación debe ser atendida de inmediato por un cirujano de columna, por un neurocirujano, para que quirúrgicamente se resuelva esta luxación, porque si no se hace, pues el paciente corre el riesgo de quedar cuadripléjico. ¿Ok? Esto es imágenes a nivel de la coxofemoral, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, quistes subcondrales. Más adelante, ya la cabeza femoral se está destruyendo, se está deformando, ¿sí? Ya hay gigantescos quistes subcondrales a ambos lados, tanto en el acetábulo como en la cabeza del fémur. Ya esta es una imagen mucho más seria, más avanzada de artritis reumatoide, ¿sí? Las articulaciones coxofemorales prácticamente ya están anquilosadas, están pegadas. Este hallazgo radiológico en donde las cabezas femorales se están metiendo al hueco pélvico, a eso se le denomina protrusión acetabular, ¿okay? Porque se están metiendo dentro del hueco pélvico. Por supuesto, pues estas imágenes inmediatamente nos demuestran que la paciente está en una incapacidad funcional severa. Estas lesiones así tan serias, no puede caminar, está muy limitada en su actividad. Esta la vieron también, disminución del espacio articular de forma simétrica,
sea, ambos compartimientos de las rodillas están disminuidos del espacio articular. Hay esclerosis subcondral. Esta es una artrografía, creo que también se las pasé hace mucho tiempo cuando vimos rayos X. ¿Sí? La artrografía consiste en introducir un medio de contraste dentro de la articulación y nos pinta todo donde haya líquido sinovial. Y esto nos está demostrando la presencia de un quiste gigantesco, un quiste aquí en la pantorrilla, que se denomina quiste de Baker. ¿Okay? Esta es una radiografía de los pies. Como pueden ustedes ver, aquí hay unas erosiones muy, muy notorias. Vean las erosiones. Disminución del espacio articular. Es inequívoco que este paciente radiológicamente pues tiene artritis reumatoide. Estas son ya estadios mucho más avanzados de artritis reumatoide, ya hay luxaciones de los dedos de los pies. Esta paciente también tiene ya mucha limitación funcional. Aquí hay una correlación entre cómo se ve clínicamente las manos con artritis reumatoide, cómo se verían estas mismas manos ahora radiológicamente. Bien. Si bien es cierto, como les había dicho hace unos minutos, que en todo aquel paciente o toda aquella paciente que tenga artritis reumatoide y que además tenga manifestaciones extraarticulares, eso es factor de mal pronóstico, ¿ok? Y los factores de mal pronóstico los podemos detectar. ¿Por qué es importante detectarlos o determinarlos? Porque eso nos va a guiar en nuestro tratamiento. Entre más factores de mal pronóstico tenga un paciente, nos está diciendo abusado, sé agresivo con tu tratamiento, dale tratamiento de inmediato para evitar que evolucione hacia la gravedad. Dentro de esos factores de mal pronóstico están los factores articulares. No es lo mismo tener 10 articulaciones inflamadas que tener 20 o más. Entonces, si un paciente tiene más de 20 articulaciones inflamadas, eso es mal pronóstico. Que la poliartritis no se controle adecuadamente con nuestro tratamiento, es decir, que a pesar de lo que le estamos dando, la inflamación articular no disminuye, es mal pronóstico. El que en muy poco tiempo empecemos a ver deformidades, empecemos a ver ya alteraciones en las articulaciones, nos habla de mal pronóstico. Si mi paciente tiene 3, 4 meses con la enfermedad y ya empiezo a ver que tiene dedos en cuello de cisne, pues ya no me está diciendo que eso es un mal pronóstico. Igual, si su capacidad funcional en muy poco tiempo se deteriora, es decir, que hace 3, 4 meses caminaba y ahorita ya no camina, quiere decir que su funcionalidad se está deteriorando rápidamente. Eso es un factor de mal pronóstico. Algo que les dije hace ya algunos minutos, se los he repetido 2 o 3 ocasiones, el tener manifestaciones extraarticulares es mal pronóstico. Síndrome de ojo seco, nódulos reumatoides, derrame pleural, es mal pronóstico. Asimismo, los altos niveles de factor reumatoide, ya se los había yo comentado, no es lo mismo tener un factor reumatoide 1 a 80 que un factor reumatoide 1 a 1260. Entre más altos estén los niveles de factor reumatoide, peor es el pronóstico. Si además de eso podemos determinar que hay complejos inmunes circulantes en el paciente, mal pronóstico. Si la velocidad de sedimentación y o la proteína C reactiva están persistentemente elevadas a pesar del tratamiento que estamos dando, mal pronóstico. Y por último, hay factores sociodemográficos que algunos de ellos son un tanto controversiales. Por ejemplo, de edad de inicio de la enfermedad. Se dice que entre más temprano inicie la enfermedad es un peor pronóstico. ¿Sí? Pudiera ser. ¿Sí? De igual manera, mal pronóstico si te están empezando a etapas o edades muy tardías. ¿Ok? El género femenino, ahí sí no hay duda de que es un factor que está jugando pues, a las contras de las mujeres. ¿Sí? Ser mujer, pues ya es un factor de mal pronóstico para padecer artritis reumatoide. Quizás el bajo nivel de estudios no tenga tanto que ver. Aquí quizás
el mal apego al tratamiento puede tener alguna importancia. Una persona preparada, una persona que entiende correctamente la enfermedad, pues nos va a ayudar más en su tratamiento, va a ser apegada al tratamiento. Y pues una persona que es ignorante, una persona que no tiene estudios, que tiene unos pensamientos mágicos todavía acerca de la enfermedad, pues probablemente sea más difícil de ser apegada al tratamiento. Pero como en todo, hay sus excepciones. Hay personas que a duras penas tienen tercer o cuarto año de primaria y son muy estrictos con su tratamiento. Y hay personas al contrario, que tienen licenciatura, que tienen altos niveles de estudio, y pues llegan y nos dicen, no, yo suspendí el tratamiento porque mi esposo me dijo que ya no lo siguiera. ¿Sí? Marcadores genéticos muy importantes. ¿Ok? El ser portador de ciertos antígenos de histocompatibilidad, pues es un factor de mal pronóstico para padecer, para tener artritis reumatoide. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. ¿Quién conectó? ¿Montserrat o Diego? Diego, doctor. Diego, ¿cuánto tiempo nos queda? Yo creo que se durmió. Yo creo que nos faltan como 10 minutos, doctor. Okay. Sí, doctor, ya checamos con la reunión y nos faltan, me dijo Diego que faltan como 10 minutos, que no puede prender su micro, pero que faltan 10 minutos. Ok, dale. Entonces, ya con todo esto, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es muy clínico. Les acabo de describir cómo es la enfermedad. Entonces, si yo veo así asado a la mujer o al hombre con artritis reumatoide con un cuadro clínico, pues no me puede quedar duda respecto al diagnóstico. Sin embargo, hay criterios de clasificación para apoyarnos en el diagnóstico correcto. ¿Ok? De estos criterios existían criterios que posteriormente los fuimos abandonando porque creímos que ya no eran útiles. Y los últimos criterios fueron publicados en el 2010. No son tan recientes, pero ahorita vamos a ver cómo los anteriores eran de 1987. Unos criterios muy antiguos, ¿ok? Y los del 2010 vinieron como a desplazar a los anteriores, pero tiempo después vimos que ambos criterios, los del 87 y los del 2010, nos seguían siendo útiles ambos, ¿ok? En algunos casos o en ciertos casos, ¿ok? Los anteriores criterios eran 7, 5 de ellos eran clínicos y nada más 2 eran paraclínicos, uno en base a los rayos X y otro en base a los estudios de laboratorio. Estos son los criterios antiguos de 1987. Siempre se los pongo porque les vuelvo a mencionar, en algunos casos nos siguen siendo útiles. Sin embargo, pues los del 2010 son los últimos que han sido publicados y que muchos tomamos en cuenta. ¿Okay? Pero estos de 1987 se los voy a mencionar. El criterio número 1 nos habla de la rigidez matutina que presenta el paciente o la paciente, de que por lo menos tenga la paciente una rigidez matutina de 1 hora de duración, o más. 2, que tenga 3 o más articulaciones inflamadas, las que sean, 3 o más articulaciones inflamadas. El criterio número 3 hablaba de inflamación de articulaciones de las manos, ¿sí? Y esto lo definían como inflamación en al menos una de las siguientes articulaciones: la muñeca, las interfalángicas proximales o las metacarpofalángicas. Cuarto criterio, inflamación articular simétrica. Si tenía inflamada la rodilla derecha, también debería tener inflamada la rodilla izquierda para cumplir con este criterio. Criterio número 5, presencia de erosiones o descalcificación en rayos X de las manos. ¿Ok?
Criterio número 6, presencia de nódulos reumatoides. Criterio número 7, factor reumatoide sérico anormal. Y decíamos con estos criterios que el paciente debería de tener al menos 4 de estos 7 criterios para decir que sí tenía artritis reumatoide. Y los que están señalados con asterisco, por lo menos tuvieran 6 semanas de duración. ¿Ok? Con el paso del tiempo, se empezaron a ver que estos criterios estaban un tanto obsoletos. Algunos de ellos, porque no era tan fácil de tener en todos los pacientes. Por ejemplo, los nódulos reumatoides. No todos los pacientes tienen nódulos reumatoides. ¿Sí? Ok. Sí. Okay. Y entonces dijeron, no todos los pacientes tienen nódulos reumatoides. Luego después dijeron, las erosiones en rayos X pues se van a presentar cuando el paciente tenga ya mucho tiempo de evolución. Tampoco era muy aplicable. ¿Ok? Entonces empezaron a decir, vamos a modificarlos, vamos a actualizarlos, vamos a hacerlos más prácticos. Y por eso surgieron los criterios de clasificación del 2010. ¿Sí? La otra cosa importante es que los anteriores criterios nada más estaban emitidos por el Colegio Americano de Reumatología. En cambio, estos del 2010 ya hubo una convergencia entre el Colegio Americano de Reumatología, le hace los gringos, y la Asociación Europea de las Enfermedades Reumáticas. Entonces, se pusieron de acuerdo y emitieron estos criterios de clasificación del 2010. Y estos los vamos a ver mañana. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. Dale, nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Sí, doctor, gracias. Hasta mañana, doctor.